¿Tenés un lote y querés empezar a construir? MSR Casa es tu mejor opción. Con la solidez del ladrillo, llave en mano en solo 6 meses de obra. Y la pagás hasta en 84 cuotas. MSR Casa, nuestra experiencia en tu lote. Personaliza tu diseño en msrcasa.com. Seguimos en 52 minutos para hablar de este tema, lo decíamos también hace un rato, tan importante y que tanto nos preocupa, no solamente a los rosarinos, sino a todos los santafesinos. Voy a sumarlo a mi compañero Nabone, porque bueno, el tema de los humedales, de todo lo que está sucediendo, es un tema que nos preocupa. Sí, seguro, no solo, bueno, primero porque han sido días muy difíciles a nivel, sí, que complican la salud todo, sino también por un daño ambiental muy grande en una de las reservas naturales más importantes que tiene no solo el país, sino también Sudamérica. Es cierto, sí. Y bueno, tenemos a un invitado. Yo me basé, no, tenés razón, yo me basé en Rosario, lo vivo como rosarina, ¿no? Que lo veo día a día y la verdad que es un tema ¿A usted le molesta tener el olor a humo en la ropa? No, es que es terrible lo que respiramos. Tremendo, O sea, sí. Vivo frente al río y la verdad que lo que estamos viviendo no me agrada para nada. ¿Y a quién hemos invitado, Natalia? Bueno, para hablar de este tema está Sergio Federowski con nosotros, que bueno, es biólogo y además es viceministro de Ambiente de la Argentina y por eso te convocamos. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme. Federowski es mi apellido. Federowski. Tan complicado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por atendernos. Y bueno, primero para que nos pongas en autos de la situación actual, hemos visto que descendió muchísimo la cantidad de focos ígneos que se están registrando en estos últimos días, ¿no? Sí, por suerte, pero también sabemos que muy probablemente sea una cuestión transitoria, que probablemente también a partir del incremento de la temperatura y la falta de lluvias en el horizonte más próximo, esta situación pueda revertirse y volver a convertirse en algo complejo como lo fue hasta hace solamente pocos días. Estamos transitando toda una etapa que va prácticamente desde mayo último hasta, ojalá que no más allá de mediados de octubre, muy seca, con un tercer año consecutivo de sequía muy pronunciada, con una bajante histórica del Paraná que no registra antecedentes, con una consecuencia directa de estos dos fenómenos que es el estrés hídrico de la vegetación en pie, que arde como si fuera papel, y la cantidad de vegetación seca acumulada sobre el suelo. Y todo eso hace un caldo de cultivo ciertamente muy beneficioso para el fuego y muy pernicioso para el ecosistema y por supuesto para los habitantes de toda la ribera del Paraná. Y frente a eso, claro está, vemos diariamente, por suerte ahora con cierto alivio, la vocación de muchos de prender fuego y seguir utilizando el fuego para beneficio personal en un contexto que es claramente desfavorable para eso. Ahora, el objetivo de esta actitud que tienen estas personas que mandan a quemar o que queman, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo? Yo sé que eso tiene que dar respuesta a la justicia, que ya vamos a hablar del tema, pero ustedes del Ministerio, ¿qué pudieron advertir? Nosotros tenemos algunos datos, tenemos algunas conjeturas, y todo eso conforma una idea que podría resumirse de la siguiente manera. No hay una modalidad de uso del fuego. Hay varias, pero todas tienen un hilo conductor, un denominador común, que es el de obtener un beneficio particular sin considerar el bien común, es decir, sin considerar el daño que se le hace a otro o el daño que se hace sobre la naturaleza. Esas modalidades podrían también resumirse en las siguientes. Cuestiones que sabemos que operan hoy en un territorio muy vasto, que es el delta del Paraná. La caza furtiva, que crece a una velocidad muy importante cuando hay una bajante tan pronunciada del río, y el fuego se utiliza para abrir senderos y para espantar animales y poder obviamente cazarlos con mucha más facilidad, y tenemos hoy un flujo clandestino de cueros de carpincho que no tiene
prácticamente antecedentes. Es un dato ese, ¿eh? Es un dato nuevo, por lo menos para mí. Sí, sí, pero es bastante extendido, ¿eh? Por supuesto no es la modalidad mayoritaria, pero opera. Claro. Y opera en determinados lugares que son bastante identificables. Luego, el uso del fuego como herramienta de labranza, que esto es lo que suele decirse, bueno, pero lo hacía mi papá, lo hacía mi abuelo, siempre hicimos esto, que vamos al campo, ya sea para limpiarlo, para que rebrote la pastura, según la época del año de que se trate. Nadie rebrota pastura en julio, por supuesto, porque las temperaturas son muy bajas y no hay humedad ambiente. Pero básicamente esa utilización del fuego como herramienta de labranza hoy no solamente está desaconsejada, sino que está prohibida. Hay una ley de quemas vigente que establece la solicitud de permisos en las provincias para realizar lo que se llaman quemas controladas, pero que ante la declaración de emergencia hídrica y emergencia ígnea que hoy rigen en el país desde hace más de un año, están prohibidas. No se puede utilizar el fuego como herramienta de labranza. Claro. Punto. No debería discutirse eso, por más tradición y costumbre que haya. Luego está la modalidad de utilizar el fuego como reemplazo de la topadora para ganar tierras que normalmente están inundadas, que hoy afloran como resultado de la bajante del Paraná. Y eso es un mecanismo de avance de la frontera agropecuaria y es un pasaje violento del humedal, que hoy está seco, a una tierra que pasa a ser potencial área de cultivo, de ganadería, de emprendimiento inmobiliario, vaya a saber uno. Sergio, bueno, me quiero detener ahí, que decís emprendimientos inmobiliarios, y vos declaraste que no, que promueven esto para este tipo de acciones. ¿Cuál es la información que vos tenés o que nos podés brindar acerca de esto? Básicamente lo que tenemos son, insisto, algunos datos, algunas informaciones, algunos testimonios y algunas conjeturas que aparentemente son bastante válidas. Voy a citar algo que está en el medio entre la conjetura y el dato. Bien. Un funcionario judicial de la justicia de Entre Ríos, de la justicia federal de Entre Ríos, nos dijo a nosotros, al ministro Cabandier y a mí, que en algunas de las zonas de las islas frente a la ciudad de Rosario funciona algo que podría calificarse como vialidad paralela. Topadoras, máquinas viales, etcétera, que levantan terraplenes, que levantan caminos. Por supuesto que no están levantando una autopista de 200 kilómetros de largo, pero con que reproduzcan alrededor de ciertos sitios que hoy están secos una mecánica de aterraplenado para impedir que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, lo que tenemos allí es básicamente la destrucción del humedal. Y no hay que ser demasiado inteligente para imaginar qué puede haber luego, dentro de un año, 2, 3, dentro de ese sitio aterraplenado que dejó de ser humedal. Muy probablemente un barrio privado o un barrio o un lugar donde se puedan instalar casas de fin de semana o alguna chacra o cosas por el estilo. Nadie va a instalar una central nuclear ahí. Claro. Ahora que sintomático, ¿no?, que haya sido admitido esto por un funcionario judicial, cuando es la justicia federal también la que debe dar alguna respuesta. Hemos intentado comunicarnos con el fiscal de Victoria, no nos ha querido atender. Y bueno, a ver, ¿ustedes reciben algún tipo de actualización sobre cómo están esas causas? Yo sé que a partir del avance del tiempo se ha ejercido mayor presión hacia estas autoridades, estas que tienen la competencia aparte, ¿no?, para investigar. ¿Cómo está eso? Nosotros hemos presentado desde junio del 2020, que iniciamos la primera querella en el Juzgado Federal de Paraná, hasta ayer, un sinnúmero de denuncias, presentaciones, aportes de pruebas, pedidos de medidas cautelares, etcétera, etcétera, a la justicia federal, tanto el Juzgado de Paraná como el Juzgado de Victoria. Cuando digo, por ejemplo, pruebas, lo voy a especificar, voy a explicar a qué me refiero. Estamos, en nuestro caso, hablando de los registros que toman las cámaras
de detección de humo y calor que instalamos en el delta, y esos registros permiten identificar con una precisión absoluta el sitio georreferenciado en donde se inician los focos de incendio. Y le hemos solicitado a la justicia que cruce esa información con los datos catastrales o con la información que brinde el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Entre Ríos, y allí sería más o menos factible identificar quiénes son los dueños de cada uno de los establecimientos o quiénes están arrendando esos campos eventualmente y avanzar sobre ello. A mí lo que más me preocupa no es tanto que la justicia no brinde resultados, cosa que ya de por sí es muy preocupante luego de 3 años seguidos de una situación tan crítica. Lo que más nos preocupa es que la justicia no investiga, porque estamos frente a un sistema, no estamos frente a 4 loquitos que un día se les ocurrió ir a prender fuego. Claro. Estamos frente a un mecanismo que funciona en el delta del Paraná desde hace muchísimo tiempo y que prevalece y permanece aun cuando, como decíamos antes, las condiciones climáticas sean tan adversas. Ese sistema, ese mecanismo de prender fuego, de sacar ventaja del fuego, de ganarle tierras al humedal, etcétera, etcétera, es lo que hay que desarticular. Sergio. No hay que encontrar a alguien con un bidón y una caja de fósforos. Hay que investigar, Sí. y esto es una tarea indudable de la justicia con sus auxiliares, cuál es el trasfondo de ese mecanismo y Sí. desarticularlo. Sergio, ¿cuál es tu análisis, ¿no? y tu postura con respecto a lo que es ley de humedales? Porque sabemos que bueno, hoy jueves se está debatiendo mucho en el Congreso este tema. Bueno, lo decimos porque este programa sale el domingo, pero bueno, todo esto está sucediendo ahora, instantes, en el Congreso Nacional. Y quería saber cuál era tu postura sobre particularmente esta ley, que es la que fueron a reclamar organizaciones allá a Buenos Aires. Empezó el debate y esto ya de por sí es una buena noticia, porque además el debate involucra 3 comisiones de manera simultánea, lo que permite imaginar o inferir que, obtenido el dictamen de estas 3 comisiones, Sí. el proyecto que resulte con el dictamen por mayoría va a poder pasar al recinto. Y podremos tener al menos media sanción de la ley de humedales prontamente. Quizás el punto es justamente ver de este debate en las 3 comisiones conjuntas, Sí. y lo que surge es un proyecto atinado. Hay muchos intentos, bastante violentos algunos, de aprobar una ley de humedales sin nada dentro. Aprobar una ley de humedales para poder decir se aprobó la ley de humedales, pero que no tenga los condicionamientos reales que tiene que tener una normativa de estas características, los instrumentos concretos para que la justicia después pueda aplicar Bien. esta ley, y que vaya en la dirección de garantizar que los servicios ecosistémicos que brindan los humedales en la Argentina queden vigentes más allá de la producción o el emprendimiento inmobiliario que se haga sobre ellos. Y la verdad es que yo no tengo muy claro que vaya a ocurrir eso. Ojalá que sí. Nosotros hemos decidido desde el Ministerio de Ambiente, en mi caso particular lo he dicho siempre, acompañar el proyecto que firmó el diputado Leonardo Grosso junto con las organizaciones ambientalistas, porque nos parece que es el proyecto más adecuado y que menos apunta simplemente a lo simbólico y más apunta concretamente a dar herramientas para que la protección de humedales sea un dato cierto y un hecho concreto. Bien, bueno, lo positivo es que se empezó a tratar. Sí, no, pero tiene razón el secretario de prever también mecanismos y presupuestos, sobre todo, para montar una estructura que sea necesaria para evitar esto, porque en definitiva, no sé si consigue Sergio conmigo, hoy la legislación actual está prohibiendo Claro. lo que está pasando. Entonces, es necesaria una ley de humedales, por supuesto, para todos los humedales del país, pero no es por ausencia de legislación que esto ocurre, sino porque hay. Pero me gustaría en ese punto señalar algo que está implícito de alguna manera en tu pregunta o en tu comentario respecto de los fondos. Hay que tener un poco de cuidado de no
tropezar con la piedra con la que se tropezó cuando se aprobó la ley de bosques. Los memoriosos recordamos, o los viejos recordamos, que la ley de bosques pudo ser ley recién cuando las provincias más deforestadoras de la Argentina obtuvieron fondos compensatorios para supuestamente no seguir deforestando y con eso calmar las economías internas. Claro. Y verdaderamente es un mecanismo que está en el borde, está en el límite de lo perverso. Es decir, está en el límite de yo dejo de destruir el ambiente si vos me pagás. Claro. Bueno, supuestamente quedaría en evidencia, no, mejor, supuestamente no, quedaría en evidencia directo. el gobierno de alguna provincia, sobre todo la de Entre Ríos, que tiene jurisdicción, que sostiene que no avala esta práctica, pero tampoco, bueno, tiene ninguna política preventiva, porque tampoco dice que tiene la estructura, en fin, para poder controlar esto. O sea que estamos hablando de que el gobernador Bordet es un actor que recién empezó a tener algún tipo de aparición hace muy pocos días, cuando hace 3 años que estamos viviendo esto. Sergio. Es probable que sea ese momento. Bueno, lo tenemos que despedir, Sergio, agradecerle por toda la información. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Gracias. Bueno, interesante, ¿no? La charla con el secretario de Ambiente de la Nación, quien nos, bueno, repasamos un poco Sí, la situación en la que estamos. esta lo que cadena está de llevando a cabo. irresponsabilidades, de inescrupulosos que nos ponen en jaque a la salud de los rosarinos, de todas las localidades ribereñas, al humedal, en fin. Bueno, como siempre hacemos, vamos a seguir de cerca todos estos temas. Así es, Natalia. Bueno, ya nos tenemos que despedir. ¿Nos despedimos? ¿Nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir, sí. Bueno, nos reencontramos como siempre la semana que viene. Hasta la semana próxima. Adiós.